Bienvenidos una vez a su canal favorito de dramas y pasiu superíndice 3N. CU superíndice 3 moestu N hoy. Espero que con la bateroa cargada y el corazu superíndice 3N abierto porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de miradas intensas, secretos a voces, pasiones desbordadas y por supuesto celos. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos hacen sufrir y amar a partes iguales. Esas historias donde el amor se entrelaza con la desconfianza, donde un simple malentendido puede desencadenar una tormenta emocional de proporciones con diéresis copyright picas. Vamos a explorar esas tramas que nos tienen al borde del asiento, rogando por un final feliz mientras nos preparamos para lo peor. Y antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, les recuerdo que si son tan adictos a las series turcas como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Tenemos un monto superíndice 3N de contenido preparado para ustedes. Cada semana les traemos análisis, recomendaciones, chismes y todo lo que necesitan para estar al día con sus dramas favoritos. Que ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Ahora su prepu copyright rense un cafecito turco bien cargado, porque vamos a empezar este viaje por el universo de los celos y el amor en las series turcas. Vamos a ver esas producciones que nos han hecho gritarle a la pantalla, maldecir a los guionistas y al mismo tiempo, suspirar por esos romances imposibles. Empecemos con una serie que creo que a muchos de ustedes les ha robado el corazu superíndice 3N, Erkenci Kuay, Opu Harosou más menos ador. ¿Recuerdan a Can y Sanem? Química explosiva, paisajes de ensueño más menos y un amor que florece en medio de la publicidad y las ambiciones personales. Pero, ¡ay, los celos! Can, nuestro fotu superíndice 3 grafo aventurero, es un hombre de mundo, rodeado de admiradoras y acostumbrado a la libertad. Sanem, una chica ingenua y más menos adora, se siente insegura ante la experiencia de Can y su pasado amoroso. Esta combinación superíndice 3N crea una dinámica llena de malentendidos y sospechas. ¿Recuerdan cuando Sanem cree que Can estuvo interesado en su rival, Polen? Madre mía, copyright sufrimiento. Y Can, por supuesto, tampoco se queda atrás. Sus celos por el acercamiento de Sanem a otros hombres, especialmente a Yigit, son palpables. Los celos en Erkenci Kuay son un reflejo de la inseguridad y la falta de comunicación superíndice 3N en la pareja. Nos enseu más menos aunque el amor, por muy ese fuerte que sea, necesita confianza y sinceridad para superar los obstáculos. Pero vayamos ese ayu de los momentos clásicos. Recordemos las sutilezas, las más menos as miradas cargadas de sospecha que Can dirigua a Yigit, esa tensión superíndice 3N palpable cada vez que Sanem y Yigit colaboraban en la editorial. La torpeza de Sanem, su forma de enredarse en sus propias mentiras para proteger a Can, solo alimentaba a los celos del fotu superíndice 3 grafo. Y es que Erkenci Kuay nos presenta una forma de celos muy humana, muy real, donde la inseguridad personal juega un papel fundamental. Can, a pesar de su aparente seguridad en sí mismo, es vulnerable al miedo de perder a Sanem, esa chica que le ha mostrado un amor puro y sincero. Sigamos ahora con Karasevda, amor eterno. Hay Karasevda, un clásico que nos rompió superíndice 3 el corazu superíndice 3N en 1000 pedazos. La historia de Kemal y Nihan es un torbellino de emociones, un amor prohibido que lucha contra las convenciones sociales y la maldad de Emir Kozkoylu. Emir, el villano por excelencia, es un personaje obsesionado con Nihan, dispuesto a todo para mantenerla a su lado. Y Aku es donde los celos alcanzan niveles copyright ricos. Emir es un hombre posesivo, controlador y profundamente celoso de la relación superíndice 3N entre Kemal y Nihan. Sus celos son enfermizos, lo llevan a manipular, más menos y hasta cometer actos de violencia. Karasevda nos muestra la cara oscura de los celos, esos que destruyen vidas y corroen el alma. Los celos de Emir son un reflejo de su propia inseguridad y su incapacidad para amar de forma sana. Analicemos a fondo la psicología de Emir. Su obsesión superíndice 3N por Nihan no nace del amor, sino de la necesidad de poseer, de controlar. La idea de que Nihan ame a otro hombre, a Kemal, le resulta insoportable porque socava su poder, su imagen de sí mismo como un hombre invencible. Cada interacción superíndice 3N entre Kemal y Nihan es una más menos alada a su ego, un recordatorio constante de que nunca podrá obtener el amor verdadero de Nihan. Es por esto que sus celos se manifiestan de una forma tan destructiva, porque son una herramienta para mantener a Nihan bajo su control y para vengarse de Kemal.
Karasevda nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los celos, cuando se combinan con la psicopatua y la falta de empatua, pueden convertirse en un arma letal. Pero no todo es drama y sufrimiento extremo. También copyright N tenemos series que abordan los celos de una manera CEU superíndice 3 mica y ligera. Por ejemplo, Kiral Kaik, o Amor de alquiler. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Umer y Defne. Umer, un exitoso diseu más menos ador, es un hombre serio y reservado. Defne, una camarera alegre y espontánea, acepta un trabajo peculiar, enamorar a Umer para alejarlo de una candidata impuesta por su tua. En medio de este enredo, los celos también copyright N hacen su aparición superíndice 3N, pero de una manera mucho divertida. Umer, aunque intenta mantener la compostura, no puede evitar sentir celos cuando ve a Defne con otros hombres. Y Defne, por supuesto, también copyright N siente celos de las exnovias de Umer y de las mujeres que lo admiran. Los celos en Kiral Kaik son una fuente de humor y malentendidos que nos hacen reír a carcajadas. Nos demuestran que los celos en dosis pequeñas más menos pueden ser hasta adorables. La belleza de Kiral Kaik reside en CEU superíndice 3 mo transforma un sentimiento potencialmente destructivo en una fuente de diversión superíndice 3N. Los celos de Umer son particularmente graciosos porque chocan con su personalidad seria y controlada. Verlo lidiar con estos sentimientos e intentar ocultarlos sin con diéresis copyright cito, es una fuente constante de entretenimiento. Y Defne, con su inocencia y su torpeza, tampoco se queda atrás. Sus celos son muy espontáneos, muy viscerales, lo que genera situaciones hilarantes y malentendidos que ponen a prueba la paciencia de Umer. Kiral Kaik nos enseña más menos a que los celos, cuando se abordan con humor y autoconciencia, pueden ser una forma de fortalecer el vínculo entre dos personas. Ahora hablemos de una serie que ha causado furor en los últimos tiempos, Senu con diéresis al cap, o Llamas a mi puerta. La historia de Eda y Serkan es un cuento de hadas moderno, un romance que florece en medio de un contrato falso y una venganza planeada. Serkan, el arquitecto frío y calculador, se transforma gracias al amor de Eda, una florista independiente y más menos adora. Pero como en toda buena serie turca, los celos también copyright N juegan un papel importante. Serkan al principio niega sus sentimientos por Eda y se muestra distante y reservado. Sin embargo, a medida que la relación superíndice 3N avanza, sus celos se hacen evidentes. ¿Recuerdan cuando Serkan ve a Eda con Deniz? Su reacción superíndice 3N es imperdible. Y Eda, por supuesto, también copyright N siente celos de las exnovias de Serkan y de las mujeres que lo rodean. Los celos en Senu con diéresis al cap son un síntoma del amor que estuvo creciendo entre Eda y Serkan. Nos demuestran que los celos, aunque pueden ser dolorosos, también copyright N pueden ser una más menos al de que nos importa profundamente esa persona. Profundicemos en la evolución superíndice 3N de los celos de Serkan. Al principio son celos inconscientes, una reacción superíndice 3N visceral ante la idea de que Eda pueda estar interesada en otro hombre. A medida que se enamora, estos celos se vuelven muy intensos, muy conscientes. Serkan, acostumbrado a tener el control de todo, se siente desarmado ante la posibilidad de perder a Eda. Sus celos se manifiestan en un comportamiento posesivo, en la necesidad de saber du superíndice 3 de estu, Eda, con Q copyright N estu. Pero también copyright N se manifiestan en un deseo de protegerla, de alejarla de cualquier posible amenaza. Los celos de Eda por su parte son muy relacionados con la inseguridad, con el miedo a no ser suficiente para Serkan. Ella es consciente del pasado amoroso de Serkan, de su reputación superíndice 3N de hombre frío e inaccesible. Sus celos se alimentan de estas inseguridades, de la duda de si realmente puede conquistar el corazón superíndice 3N de Serkan. Senu con diéresis al cap nos presenta una visión superíndice 3N realista de los celos, donde estos no son solo una fuente de conflicto, sino también copyright N una oportunidad para que los personajes crezcan y fortalezcan su relación superíndice 3N. Y no podemos olvidarnos de Aik Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos cuenta la historia de Ayat y Murat, dos superíndice 3 venes que se enamoran en medio de mentiras y confusiones. Murat, el heredero de una importante empresa textil, es un hombre serio y responsable. Ayat, una chica humilde que busca trabajo, se hace pasar por otra persona para conseguir un puesto en la empresa de Murat.
En medio de este engau más menos o el amor florece, pero también copyright en los celos. Murat es un hombre celoso, especialmente cuando ve a Hayat con otros hombres. Sus celos son impulsivos y lo llevan a cometer errores. Hayat, por su parte, también copyright en siente celos de las exnovias de Murat y de las mujeres que lo rodean. Los celos en Aik Laftan al-Lamaz son un reflejo de la inseguridad y la desconfianza que existen en la relación superíndice 3N. No senseu más menos aunque el amor necesita honestidad y transparencia para superar los obstáculos. Analicemos la dinámica de celos entre Hayat y Murat. La base de sus problemas es la falta de confianza, producto de las mentiras iniciales de Hayat. Murat, al descubrir el engau más menos o se siente traicionado y esto alimenta sus celos. Cada vez que ve a Hayat con otro hombre, revive la herida de la traición superíndice 3N y duda de sus sentimientos. Los celos de Murat son exacerbados por su posición superíndice 3N de poder. Estuvo acostumbrado a tener el control, a que las cosas se hagan a su manera. La idea de que Hayat pueda estar interesada en otro hombre desafía su autoridad y lo hace sentir vulnerable. Hayat, por su parte, lucha con sus propios celos. Es consciente del atractivo de Murat, de la cantidad de mujeres que lo rodean. Sus celos se alimentan de la inseguridad y el miedo a perderlo. Aik Laftan al-Lamaz nos muestra CU superíndice 3 los celos, cuando se basan en la desconfianza y la falta de comunicación superíndice 3N, pueden erosionar una relación superíndice 3N hasta destruirla. La serie nos recuerda la importancia de la honestidad y la transparencia para construir un amor verdadero y duradero. Y podríamos seguir hablando de muchas series turcas donde los celos son un ingrediente clave. Medcecir, una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense de OC, nos muestra CU superíndice 3 los celos pueden ser alimentados por las diferencias sociales y econu superíndice 3 micas. Yaman, un joven de origen humilde, lucha por encajar en el mundo privilegiado de Mira, una chica rica y popular. Sus celos nacen de la inseguridad y el miedo a no ser lo suficientemente bueno para ella. Y grado su con diéresis párrafo erde, un drama policial lleno de intriga y acción superíndice 3N, nos presenta celos llevados al extremo. Sarp y Mert, dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley, se enamoran de la misma mujer, Melek. Sus celos los llevan a enfrentarse en una batalla mortal donde el amor, la lealtad y la venganza se entrelazan. Suzeta, una serie militar que celebra el heroísmo y el patriotismo, también copyright N explora el tema de los celos. Yabuz, un comandante de las fuerzas especiales, se enamora de Bahar, una doctora que trabaja en una zona de conflicto. Sus celos nacen de la preocupación superíndice 3N por la seguridad de Bahar y del miedo a perderla en medio del caos y la violencia. Diriliay, Ertuğrul, una serie istu superíndice 3 rica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman N y fundador del Imperio Otomano, nos muestra CU superíndice 3 los celos pueden ser utilizados como una herramienta política para manipular y controlar a los DMUS. En esta serie los celos son un reflejo de la ambición superíndice 3N y la sed de poder, y se utilizan para sembrar la discordia y debilitar a los enemigos. La lista es interminable. Pero creo que con estos ejemplos hemos podido hacernos una idea de CU superíndice 3 los celos son representados en las series turcas. Ya sea de forma dramática, CU superíndice 3 mica o incluso enfermiza, los celos siempre aún más menos aden una dosis extra de pasión superíndice 3N y conflicto a las historias de amor. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de los celos en las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3 este sentimiento puede ser un reflejo de la inseguridad, la falta de comunicación superíndice 3N, la obsesión superíndice 3N o incluso el amor profundo. Hemos analizado diferentes series donde los celos juegan un papel importante y hemos visto CU superíndice 3 influyen en las relaciones entre los personajes. Hemos examinado la psicología de los celos, sus diferentes manifestaciones y sus consecuencias. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de los celos y el amor en las series turcas. Me ha encantado compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como amo hacerlo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Q copyright otros dramas turcos con celos intensos me recomendarán? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo.
Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. ¿Han experimentado alguna vez celos en sus propias relaciones? ¿Creen que los celos son inevitables en el amor? Compartan sus experiencias y opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, mis amores. Besos y abrazos turcos. Y recuerden, el amor es como un cafecito turco, dulce y amargo a la vez, pero siempre delicioso. Hasta la Superíndice 3 Sima.